Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en su casa. Créanme que es mejor estar aquí. Es mejor estar en su casa. Es mejor estar en sus atrios. Créanmelo. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 22. Segunda de Corintios 1, 18, 22. Amén. Yo recuerdo una de las clases que nos daba el pastor allá atrás. Apréndanse el orden de los libros de la Biblia. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en 2 de Corintios 1, 18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirme en vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios, el cual, vamos a leer todos juntos el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, estamos aquí, Señor, pidiendo perdón, clamando misericordia. Quitamos el calzado de nuestros pies porque el lugar que pisamos santo es. Señor, tú sabías todo, mi Dios, yo no sabía ni siquiera que iba a estar aquí hoy predicando. Por eso la excelencia no es nuestra, sino tuya. La gloria y la honra es para ti. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios grande y fuerte, Señor. Padre, permite que haya libertad para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Señor, edifícanos, háblanos, fortalécenos. Pasa un carbón encendido por nuestros labios, Señor. Ayúdanos a compartir este pensamiento con tu pueblo, con nuestros hermanos, Dios mío, Señor. El cual se encuentra, Padre Celestial, ahí en la edificación, la consolación, mi Dios. Fortalécenos en esta noche a través de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse gritando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. A medida que pasan los días, los años, me he dado cuenta que Dios cumple su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es real, su palabra es vida. Por eso, como lo dice en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta palabra de Dios, hermanos, se cumple. Y vemos cómo cada día se cumple su palabra, cuando vemos personas que desde lo más sublime tienen que bajar hasta lo más bajo. Desde lo más bajo Dios los sube hasta lo más sublime. Y esa es la grandeza de Dios. Dios es grande. Dios es como testificaba nuestra hermana. Solo Dios es grande. Solo Dios es veraz en nuestras vidas. Solo Dios es real. Amén. Estamos en el tiempo de el ser o no ser. Estamos en el tiempo que tenemos que definir nuestras vidas. ¿Qué queremos? ¿Queremos una cosa o no queremos una cosa? ¿Estamos aquí? ¿Estamos enfocados? ¿O no estamos enfocados? Reconociendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en un mundo revuelto, hermanos. Esto huele mal, esto se ve mal. Pero gracias a Dios, a los cristianos, hermanos, que Dios nos ha llamado por su misericordia, por su gracia. El Señor nos ha llamado
a una salvación grande, a una salvación eterna, más allá del sufrimiento, más allá de la circunstancia, más allá de lo que podamos ver o entender. Allá está la presencia de Dios, la felicidad, el gozo de Dios está más allá. Pero muchas veces nuestras vidas se ven predeterminadas porque levantamos un altar a nuestras emociones. Levantamos un altar a nuestras preocupaciones. Levantamos un altar a nuestros problemas. Pero déjeme decirle que el gozo de Dios está más arriba de todo eso. Dios es fiel, Dios es veraz. Y Él cumple su palabra con cada uno de los que estamos aquí. Por encima y aparte de lo que seamos, de lo que podamos tener o no tener. Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Él es fiel. Él es verdad. Él es real. Lo podemos vivenciar cada día. Y aunque el hombre se haya olvidado de las leyes de Dios, aunque el hombre se crea más que Dios, aunque el hombre quiera crear hoy en día la segunda torre de Babel, Dios es Dios. Por eso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Hoy vemos cómo los hombres quieren llegar a la luna, quieren llegar a Marte, quieren conocer el espacio, pero se olvidan de sí mismos. Se olvidan de quién están en ellos. Se olvidan por quién existen y para qué existen. Hoy hablaba con un joven precisamente. Y por el espíritu, mi trabajo, sentía el anhelo de hablarle de Dios. Sentía decirle, tú necesitas del Señor, tú necesitas de Cristo. Y me le acerqué hoy y le hablaba y le hablé. Y en breves palabras me dijo, abrió los ojos y me dijo, mira, yo tengo un testimonio grande que dar. Yo estuve un mes en coma, todos me daban por muertos. Y ahora los médicos decían que ellos nada podían hacer, que solo era Dios. Y estuvimos en esa conversación y le decía, Dios te está llamando. Dios te está llamando con cuerdas de amor. ¿Qué haces? ¿Qué espera? ¿Por qué le da tanta la espalda a Dios? Hermanos, Dios cumple su propósito. Cuando hay un propósito, Dios tiene propósito en cada uno de los que estamos aquí. No tenemos nada que temer, no tenemos nada de qué preocuparnos. Nuestra preocupación debe ser Él cada día. Agradecerle a Él por la vida, agradecerle a Él por el aire, agradecerle a Él por todas las simples cosas que nos da. Amén. Agradecerle a Él por el trino de las aves que cada mañana nos despiertan. Y muchas veces nos desenfocamos de la hermosura de Dios, del paraíso que Dios creó para cada uno de nosotros. Este es un mundo, hermanos, ilusorio. Un mundo que muchas veces lo que vemos no es la realidad. Por eso, bueno es Cristo, bueno es el Señor, bueno es cuando el Señor abre nuestros ojos. Qué bueno y qué lindo cuando el Señor abre nuestros ojos. Por eso en el Antiguo Testamento el profeta le decía, ábrele los ojos a este para que vea. Cuando se vio acorralado por un ejército. Sí, muchas veces el temor, el miedo nos acorrala porque somos humanos. Amén. Pero que Dios nos ayude, mis amados. Gloria a Dios. En este versículo que acabamos de leer acá, en la segunda de Corintios, vemos como el apóstol Pablo, iglesia de Corintios, una iglesia con muchos dones, pero con muchos vacíos, muchas cosas a corregir. Y vemos como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sentía el sentir de visitar a Corinto. Pero si leemos los versículos adelante, cuando comenzamos a leer, vemos las situaciones como el apóstol Pablo primero tenía que ir a Macedonia, pero había una ambivalencia en él. Por eso él decía, en mi carne puede ser el sí o puede ser el no. Pero en Cristo es sí y amén. Todo en Cristo es sí y amén. Hermano, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no cambia. Si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Amén. Sí y amén en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, aquel gran hombre que se creía la gran cosa, pero era un ciego. Hermanos, él andaba ciega. Él decía, yo perseguía a los cristianos. En otras maneras, las tinieblas perseguía a la luz. Algo que nunca va a vencer.
Pablo era un ciego que no veía nada, pero él creía que veía, como la mayoría de la humanidad hoy en día. La mayoría de la humanidad se cree que puede ver, pero no, está ciega. Hermanos, la mayoría está ciega, pero gracias a Dios por nosotros, que nos ha puesto como luz. Amén. El apóstol Pablo dice que perseguía a los cristianos de sobremanera y se justificaba porque él también era un cristiano, pero iba por un camino equivocado. Iba por un camino equivocado, mis amados. No fue hasta entonces que tuvo ese encuentro con Jesucristo, como cada uno de nosotros aquí lo tuvimos una vez. Tuvo ese encuentro con Dios y lo llamó por su nombre. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo? Sí. Jesús conoce todo de nuestra vida. No hay nada oculto para Él. Todo está desnudo y abierto delante de su presencia. ¿O acaso no fue Él quien nos creó? ¿Acaso no nos hizo hechura suya y obra de sus manos? Dice que sopló aliento de vida en nosotros. ¿O acaso no nos conocerá? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que en aquel instante, pero habían más personas con él, pero ninguno vieron la visión, solo el apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros vamos caminando, pero no todo el mundo ve lo que Dios permite que nosotros veamos. Amén. Por eso, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él abre nuestros ojos. Amén. Dice que en aquel momento Pablo cayó a tierra. Los que los acompañaban no podían ver ni oír nada, sino dice que salieron corriendo despavoridos. Porque el llamado de Dios, cuando Dios tiene un propósito, Él nos llama. Y Él nos llama, de una u otra manera Él nos llama. Amén. Dice que Pablo cayó a tierra y dice que quedó ciego. Y en aquella ceguera se dio cuenta de que él nunca había visto nada. Que la luz llegó a él cuando fue llevado allá, a la calle derecha, cuando aquel hombre de Dios puso sus manos y oró por él. Dice que de sus ojos cayeron como escamas. Allí vino la visión al apóstol Pablo. Allí fue que por primera vez en su vida pudo ver la realidad, pudo ver la verdad, pudo ver la luz. Como muchos de nosotros cuando tuvimos ese encuentro con ese gran Señor, pudimos ver la realidad, pudimos ver la luz. Porque entre una y otras cosas, todo cansa, todo hastía, nada nos llena, pero Cristo llena nuestras vidas. Cristo es nuestro Señor. Solo Cristo nos llena. Por Él somos, de Él somos y para Él somos. Amén. Nada más nos puede mover, nada más nos motiva a existir en este mundo. El modernismo con todo su dinero, con todas sus cosas, las grandes ciudades. Solo Cristo nos llena. Solo Cristo nos hace feliz. Solo Cristo nos asegura cada día. Solo Cristo nos hace ver las grandes cosas que Dios hace. Amén. Porque un ciego no puede ver nada. Y el que no ve, no ve. Amén. Pero bendito sea nuestro Dios que abre nuestros ojos. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dice que Pablo fue allí en aquel encuentro cuando aquel hombre de Dios dice que oró por él. Fue lleno del Espíritu Santo y cayeron las escamas de sus ojos. Allí pudo ver la verdad. Hasta el día de hoy que escribió 13 epístolas para la edificación del pueblo de Dios. Vemos aquel cómo Dios usa sus vasos y hace como Él quiere. Por eso ninguno de los que estamos aquí no tengamos en poco por nada. Mis amados, Dios te tiene con un propósito para usarte en un propósito determinado. Amén. Quizás no estás aquí en el púlpito, pero estás allá. Y Dios te quiere usar y te va a usar. Por eso Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Sea bendito Jesús. Dios es fiel. Amén. No te sientas mal, mi amado, mi amada, porque no estás aquí. Cualquiera de ustedes puede estar aquí hoy. No porque nadie lo desea, porque esto no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga la misericordia. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y Dios cumple su propósito.
Hermanos, necesitamos ver cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos estar enfocados en una dirección. El Señor nos llama y nos habla y nos habla y nos dice, pero no, muchas veces no podemos ver. Muchas veces necesitamos que un siervo de Dios haga caer las escamas de nuestros ojos para nosotros poder caminar, para nosotros no poder caminar con luz prestada. No, 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 no. Cristo es nuestra luz. Él quiere alumbrarnos, mis amados. Él quiere alumbrarnos, Él mismo quiere alumbrar nuestras vidas. Amén. El apóstol Pablo, gran hombre de Dios. Gran cosa te he dado cosas contra el aguijón, le dijo el Señor. Pero eres instrumento útil, eres. Te voy a usar en gran manera. Fíjese cómo Dios borra todo. Fíjese cómo Dios no ve nuestros defectos. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce que somos polvo. Él conoce. Pero también dice que el cielo es el trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero ha puesto su mirada en nosotros, en hombres flacos y débiles y con pies de barro. Esa es la grandeza de Dios. Dios es grande. Dios es veraz. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, mi amado. No hay por qué temer. Amén. Y si leemos el contexto, en el mismo capítulo 1, en el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿De cuántas cosas nos libra el Señor cada día? De la que nosotros sabemos, pero hay de la que no sabemos. Hay de la que no sabemos, hermanos. Y si nos vamos atrás al libro de los Hechos 27, cuando el apóstol Pablo, llevado preso a Roma, dice que aquel barco naufragó. 14 días sin ver la luz del sol. 14 días dice que la tripulación no comía ni bebía nada. Espantado, asustado. Pero el apóstol Pablo le dice, no tengan temor. El ángel de Jehová me ha visitado y ninguno perecerán. Coman y beban. El sol de justicia alumbró a Pablo. El sol de justicia que alumbra nuestras vidas. El mismo sol de justicia. Cristo alumbró a Pablo. Es el mismo sol que nos alumbra cada día. A pesar de las circunstancias, a pesar de todas las contrariedades, a pesar de cualquier tormenta, hay un sol de justicia que alumbra nuestra vida. Ese es Cristo en nosotros, nuestra esperanza. No teman a nada. No teman, el ángel de Jehová me ha visitado. 14 días, mis amados, sin ver el sol. Imagínense 14 días en oscuridad. Ni comer, ni beber, en espanto, en miedo, en temor. ¿Y qué será de nosotros? Pero el apóstol Pablo, un hombre de Dios se lo decía. No teman. No teman. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios cuida lo que es suyo. No tenga duda de eso. No tenga duda de caminar. No tenga duda de ser libre. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Amén. Y Dios cuida lo que es suyo. Y mientras hay propósito, Dios nos va a cuidar. Amén. 276 personas fueron salvadas porque el hombre de Dios había ahí. Todos tenían sentencia de muerte, pero el hombre de Dios iba ahí. ¿Cuántas veces cualquiera que estamos aquí, vamos en cualquier lugar y por uno de nosotros Dios detiene? No, allá va mi hija, allá va mi hijo. Yo lo conozco, detén todo. Amén. Y hermanos, déjenme decirle. Nosotros tenemos nuestro gran defensor. Humildemente tenemos un gran defensor. No es fácil lidiar con un cristiano. No es fácil enfrentarse a un cristiano. No es fácil eso, mis amados. Nosotros tenemos quien nos defienda. Amén. Y en el Antiguo Testamento todos conocen la historia. El gran Moisés y su hermana Miriam y Aarón cuando lo murmuraron. Murmuraron al siervo de Dios. Dice que el Señor la sacó fuera del campamento por 7 días. Pero como Dios amaba a Miriam también,
Dice que el pueblo no se movió de ahí hasta que Miriam no fue de vuelta al campamento. Por eso nadie puede quedar atrás en el pueblo de Dios. Si ni uno de mis hermanos sufre, todos sufrimos. Hermano, y hasta que no esté aquí de vuelta, el pueblo no se mueve. Dice que la luna no se movía, la nube no se movía. No, hay una sierva mía, aunque la tengo en disciplina, en aflicción, pero yo la volveré a traer. Yo la vuelvo a traer porque yo la amo. Ella es mi hija. Amén. Dice que la nube no se movió hasta que María no fue de vuelta al campamento. Hermanos, y esa lista que el hermano oró ahí, hay hermanos nuestros. Y hasta que estos hermanos Dios no lo traiga a su propósito, no se va a mover la nube. Porque así es Dios, así es Dios. El amor de Dios es más grande que lo que podamos imaginar. ¿Cuántas cosas hacemos, hermano? Pero así es nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor. El Salmo 27 dice, de Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Y ese es nuestro Dios. Es el Dios de fortaleza. Amén. Aquel apóstol Pablo, 276 personas, y él había aconsejado al capitán del barco, pero aquel capitán del barco no lo escuchó, porque aquel capitán del barco tenía el timón del barco, pero él no tenía el control del barco. El control del barco lo tenía el Señor, como tiene el control de nuestras vidas. Quizás nosotros creemos que tenemos control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestras vidas, porque nos ha llamado para un propósito. Amén. Es Él que tiene control de nuestras vidas. Amén. Aquel capitán no escuchó al hombre de Dios. No, yo soy el capitán, yo tengo el control. No. El control lo tenía Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿O acaso no lo dice en su palabra? Como son como la nube de la tierra, de los cielos. ¿No son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos? Amén. ¿Acaso no es Dios más grande que nosotros? Amén. Por eso muchas veces nos desenfocamos del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a los corintios, muchos dones, pero estaban desenfocados del propósito de Dios. Como muchas veces nosotros quizás no podamos desenfocar por circunstancias de la vida. Circunstancias, hermanos, vivimos en un mundo contrario, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Vamos al libro de Mateo 5. Amén. Mateo 5:3. Y vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús nos dice, soy la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Amén. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con eso? Somos la sal, somos los hijos de Dios. No quiere decir que muchas veces no todas las cosas van a salir bien. No todas las cosas van a salir como esperamos. Pero somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Amén. Vamos a leer la otra versión que también está en Marcos. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En otras palabras dice, si somos la sal,
Tengan sal en vosotros mismos y tengan paz los unos con los otros. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la sal? Cuando no tenemos paz los unos con los otros. Cuando nos desenfocamos del propósito. Cuando en vez de glorificar a Dios y dar gracias a Dios. Hermanos, saben que yo he estado, por todo glorifico a Dios. Y doy gracias a Dios cada día. Por todo lo simple. Gracias mi Dios. Gracias mi Dios. Y el Señor se agrada de eso. Dios se agrada de eso. Dios se agrada de la gratitud. Gracias mi Dios. Yo te doy gracias porque camino. Yo te doy gracias porque respiro. Yo te doy gracias por todo, Señor. Amén. Yo te doy gracias porque puedo leer la Biblia. Amén. Yo te doy gracias porque muchas veces dicen, ¿y tú eres cristiano? ¿O tú eres cristiano? Hermanos, sí es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Porque somos la sal del mundo. Somos la luz de este mundo, mis amados. Amén. Pero el Señor nos dice, tened sal en vosotros mismos. Pero ¿cuándo tenemos sal? Cuando los vientos no son contrarios. Dice que el apóstol Pablo en aquellos 14 días tenía sal. No temáis. El ángel de Jehová me ha visitado. Yo he visto la luz en medio de la oscuridad. No teman, coman. Amén. Eso es tener sal en nuestras vidas. Cuando las tormentas nos pueden afectar, pero hay sal. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendita mi roca. Bendito Jesús. Todo esto pasará. Estamos de paso. Yo estoy para salvación. Amén. En medio de las adversidades. ¿O acaso no echó 4 jóvenes en el horno de fuego? Y ellos glorificaron a Dios. Allá estuvo Dios. En cualquier tormenta, ahí está Dios. No nos identifiquemos con ninguna tormenta. Identifiquémonos con Cristo. Él es el grande. Amén. Jehová es la luz de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hermanos, ¿quién? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué? Juan 10:10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y nadie me las arrebatará de mi mano. Pero hay de quien se quiera zafar. El Señor respeta nuestro libre albedrío. Amén. Yo recuerdo, el año pasado vivimos un proceso difícil con mi madre. Siempre se quejaba de un dolor aquí atrás. Se quejaba. Mi madre ha sido una mujer de buena salud. Y ese dolor, íbamos a los médicos una vez, entraron en la máquina y, bueno, tiene un hueso estillado, esa es la razón. Está bien y seguimos el proceso de los doctores, el tratamiento, pero el problema seguía. Hubo una vez que duró 4 días que no fluía su líquido, retenía el líquido, sus riñones ya se estaban afectando de sobremanera, su salud ya estaba deteriorada totalmente. Y yo recuerdo que ese domingo yo venía para la iglesia y me llamaron, tu mamá está en el hospital. ¿Cómo? Sí. La fui a ver. Y yo la vi. El Señor me dio fuerza, no podía estar ahí. Dije, mami, yo me voy para la iglesia. Yo me voy para el que todo lo puede, para el único que puede hacer algo. Amén. Y en esos estudios volví en la tarde después del servicio. Bueno, declararon tiene un cáncer en la sangre. Wow. Pero vamos a volver a rectificar porque tenemos que hacerle una biopsia. Me tocó a mí estar ahí, haciéndole una biopsia a mi madre, una aguja grande. Cierto, no lo quiero ni recordar, no soporté. Dios me dio las fuerzas. Empezó el tratamiento, empezó el proceso y pasaron los meses y yo seguía orando. Hablaba con las hermanas, el proceso de intercesión, orarle a Dios. Hubo una transfusión de sangre, todo, le renovaron todas sus células. Pero había un detalle en el hospital donde la internaron. Habían más de 3 o 4 personas que estaban ahí, entre jóvenes, ancianos, de todas las edades. Todos habían sido, se le había tratado por la misma situación, el mismo medicamento, transfusión, todo. Sucede que hace unos meses atrás, una enfermera amiga de nuestra le pregunté,
Oye, ¿cómo está el piso? ¿Cómo? Ella me preguntó por mi madre. Y digo, está muy bien, gracias a Dios. Pero ¿cómo está el piso? Me dijo, todos murieron. Todos los que estaban ahí en ese entonces, ninguno sobrevivió. Yo glorifiqué a Dios. Digo, Señor, eres tú. Es tu grandeza, Señor. Es tu misericordia. Solo tú haces cosas así, Señor. Solo tú preservas. Solo tú eres grande. Para ti no hay nada imposible. Señor, tú eres el Dios verdadero. Y yo glorifico a Dios. Cada día que veo el sol, glorifico a Dios. Cada día que me levanto, glorifico a Dios. Glorifico a Cristo, Señor, aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Por eso cada día tratamos más de identificarnos con Cristo en su muerte, nacimiento, resurrección. Amén. Morir al yo, morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Nacer en Cristo, vivir su palabra cada día. Tratar de ser un hacedor de tu palabra, de la palabra de Dios. Apropiarme de ella. Señor, ayúdanos cada día en oración. Y si vemos esos grandes hombres de Dios, eran grandes hombres de oración. Eran grandes hombres enfocados en el propósito de Dios. Ninguna circunstancia lo movió fuera del propósito. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a estar en pie. Yo no sé, amigo, hermana, si tú estás pasando por una tormenta. Yo no sé qué estará pasando en tu vida. Quizás te quieren desenfocar el propósito. Quizás el enemigo te quiera decir no eres nadie. Quizás te quiera decir el enemigo hasta aquí llegaste. No. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, ahí está el sol de justicia. El sol de justicia es Cristo en nosotros. El sol de justicia es Él en nuestras vidas. Y mientras haya propósito de Dios, Él cumple su propósito. Solo que nos dejemos guiar por Él. Solo pídale a Dios que abra nuestros ojos para ver su propósito. Señor, hemos hablado tu palabra, Señor. Padre, cumple tu propósito en cada una de nuestras vidas, Señor. No sabemos por qué situaciones están pasando. Cualquiera de mi hermano y de mi hermana, Señor. Por favor, hazle ver tu grandeza en esta noche, Señor. Llévate toda aflicción de espíritu, toda preocupación, Señor, toda perturbación. Y que haya la libertad en Cristo Jesús, Señor. La libertad en el sol de justicia. La libertad, Señor, en el cual somos. Y para Él somos cada día, Señor. La razón de nuestro existir. Señor Jesús, cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Cumple tu propósito en la iglesia, Señor. Señor, que nada nos desvíe, Dios mío, Señor. Ni la circunstancia. No quiere decir que todas las cosas tengan que salir bien, no, Señor. Pero tú eres Dios, tú eres poderoso, Señor. Tú nos das la solución en cada situación de nuestras vidas, Señor. Por favor, ordénanos, Señor, a ti, alíneanos a ti. Que nos identifiquemos cada día más a Cristo. Que haya un carácter de Cristo en nosotros, Señor. Que seamos luz, que seamos sal. Que nuestra palabra siempre esté sazonada con sal. Que en medio de las circunstancias Cristo vive. Que podamos, Señor, usar nuestro verbo como sal de la tierra. Señor, que nuestra fe no mengue por nada. Que estemos seguros y confiados en que tú vas a cumplir tu propósito en cada uno de nuestras vidas, Señor. Cumple tu propósito, Dios mío, Señor. Cambia nuestro lamento en gozo. Señor, que seamos nuevas criaturas, nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir. Que las circunstancias no determinen nuestro gozo en Cristo, Señor. Que el mundo no determine
Señor, nuestra relación contigo, porque tú eres fiel, tú eres real. Señor, tú eres real. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí en esta noche, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra cada día, Señor, porque en ella estamos seguros, en ella estamos confiados, Señor. Es tu palabra que nos da la libertad.